Vamos a seguir hablando del ámbito político nacional y del posible equipo técnico, gabinete que va a acompañar al presidente electo Alberto Fernández, que parece ya estaría casi definido. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte, Julio, como todas las semanas, para hablar temas que tienen que ver con el ámbito político, pero en esta oportunidad con el equipo que va a acompañar a Alberto Fernández en los próximos años. Ayer se reunieron con la vicepresidenta electa, con Cristina Fernández de Kirchner, y parece que ya estarían casi determinados los nombres, ¿no? Sí, así es. En un hecho significativo, como fue la reunión de ayer con la expresidenta, como para dar a entender que hay una validación por parte del kirchnerismo, en esa reunión que también estaba Máximo Kirchner y se supone Guado de Pedro también, quien está sonando para posible ministro del Interior, lo cual también es todo un dato porque el Ministerio del Interior es el que mantiene las relaciones con las provincias. De cara al escenario que se viene, muy conflictivo en términos de la gestión de la economía, Alberto Fernández lo dijo innumerables veces durante la campaña, la articulación con las provincias va a ser importante. Por consiguiente, darle ese espacio al kirchnerismo es una señal fuerte de quién va a conducir uno de los procesos más importantes, estrictamente políticos, del próximo gabinete, que es la articulación con las provincias. Luego queda cierta incertidumbre de ver cuáles serán otros nombres. Como bien vos decías en la nota anterior muy bien, Arroyo parece que va a haber acción social. De hecho, Arroyo es el vínculo, ¿no?, que conecta con la unión con la UCA y con cierto mundo de la academia en términos de políticas sociales a Alberto Fernández. Veremos posiblemente si se confirma o no se confirme, pero seguramente sea él. Otros nombres son por ahí un poco más volátiles, no sabemos del todo qué va a pasar. Claro. Y el gran interrogante está en el área de economía, básicamente porque, digamos, sea quien sea el próximo ministro, va a tener que enfrentar una situación bastante compleja, van a tener que resolver un déficit fiscal todavía muy importante, van a tener que renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de desafíos por delante y el antecedente de varios años, de varias gestiones ya, de que los primeros ministros de Economía son siempre los que asumen para hacer cierto trabajo sucio y después terminan haciéndose un costado, digamos, asumiendo ciertas responsabilidades del ajuste en este caso, para que luego venga otro. Por consiguiente, también hay toda una señal de quién va a ser la persona encomendada de eso y cuánto irá a durar. De hecho, claro, dentro de los círculos de analistas políticos hay toda una apuesta de cuántos meses va a durar el próximo ministro de Economía. Ha pasado, ¿no?, históricamente. Sin lugar a dudas. Y en este tipo de escenarios tan conflictivos seguramente es algo que también se va a dar. Por consiguiente, ver al gabinete va a ser ver varias cosas. Cómo el Frente de Todos fue resolviendo esa pluralidad electoral que logró constituir en la unidad justicialista de cara a las elecciones hacia dentro del gabinete. O sea, qué espacio se le va a dar a cada una de las fuerzas. Cuál va a ser el espacio que va a tener el masismo, qué espacio va a tener el kirchnerismo, qué espacio va a tener el peronismo federal, etc. Cómo se va a resolver eso en el ámbito del gabinete, cómo eso también se va a trasladar al Poder Legislativo, donde la posición del kirchnerismo es mucho más fuerte. Va a dirigir seguramente Máximo Kirchner el bloque de diputados. Seguramente la expresidenta va a ser la que maneje el Senado y bueno, veremos qué va a pasar también en el gabinete, cómo va a ser la correlación de fuerzas internas del Frente de Todos, que hasta hace no muchos meses estaban muy peleados entre sí, cómo van a coexistir y cohabitar en ese gabinete, en ese Congreso, van a ser un poco los indicios que tendremos que ir viendo por ahora. Un papel fundamental, según lo que anuncian, va a tener Fernández Sagasti como referente de la provincia de Mendoza en el Congreso de la Nación y posiblemente como titular del bloque o presidente del bloque en la Cámara de Senadores. Esto, digo, positivo para la provincia de Mendoza en cuanto a esta posibilidad de generar vínculos con las provincias, ¿no? Bueno, todo depende de la calidad del diálogo. Ahí lo que vamos a ver es una Cristina encabezando la Cámara y como vicepresidenta, y Fernández Sagasti en el bloque en el bloque kirchnerista, justicialista de todos. Veremos qué tipo de bloques se arman. Van a estar todos dentro del mismo bloque. También la historia de los bloques del Congreso argentino es la historia de las internas constantes de las distintas fuerzas políticas, las distintas coaliciones. Van a ir todos en el mismo bloque. ¿Cuánto se mantendrá ese único bloque? Bueno, en fin. Y respecto específicamente al rol de Fernández Sagasti, bueno, sí, ciertamente va a ser el vínculo que va a seguir continuando las negociaciones a nivel de senadores con la provincia de Mendoza. Va a ser muy importante en ese sentido el diálogo que ella tenga con Suárez o que Suárez pueda entablar con ella. Y por otro lado, pensemos que va a estar en la Cámara de Diputados Cornejo, tratando de capitalizar. Todavía también hay mucha incertidumbre respecto a cómo se va a organizar en el Congreso de la oposición, qué rol va a ocupar Cornejo, si va a ser quien dirija o no dirija finalmente a esa oposición en la Cámara de Diputados y cuál será el diálogo cruzado entre todos ellos y en qué medida primarán los intereses de las provincias por sobre los intereses partidarios. Julio, ¿qué análisis político haces como especialista, digo, pero qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos comunes, digo, de este tipo de reuniones, de este llamado al diálogo
o solamente para la foto, ¿no? Como lo que pasó el viernes pasado en esta reunión del Consejo Federal del Hambre entre Alberto y empresarios, Marcelo Tinelli allí figurando también, referentes de la UCA. Digo, es para la foto, efectivamente habrá en este gobierno un llamado al diálogo, de apertura, de unidad de distintos frentes políticos. Bueno, ciertamente es un acto muy simbólico, tiene un peso simbólico muy grande. Luego, ¿simbólico para qué? Más allá de, vos decís, para la foto. Bueno, sí, es para la foto, pero también es qué se puede desprender de eso. Ese acto simbólico, ¿en qué medida puede, por ejemplo, facilitar las condiciones de diálogo posterior a todos aquellos que aparecen en esa foto? Eso resta por verse. Por lo pronto, están poniendo un tema en agenda, están dándole prioridad a un tema. Vamos a ver cuál es el uso estratégico de eso, porque también, insisto con esto, hay algo que va mucho más allá de la voluntad de los líderes, que tiene que ver con las condiciones objetivas en las cuales se gobierna. Las condiciones objetivas de gobierno en la Argentina hace muchísimos años son bastante adversas. La Argentina tiene muchos problemas económicos de todo tipo, tiene problemas estructurales de pobreza, tiene problemas estructurales de empleo, a tal punto que hay programas sociales, por ejemplo, el mismo Estado denomina como inempleables a algunas personas para darles ciertos planes sociales. O sea, hay problemas estructurales muy severos. En ese contexto, entonces, más allá de la voluntad de los líderes, las condiciones objetivas los van a llevar a hacer ciertas políticas muy antipáticas para la población, y frente a eso tienen que actuar políticamente con actos simbólicos que laven un poco la cara. Entonces, por decirlo de algún modo, puedo darte por izquierda por un lado y puedo sacarte por derecha por el otro. Entonces, cómo se va a ir resolviendo en cada política pública concreta que se vaya implementando aquí en adelante es algo que tenemos que ir viendo, pero siempre estos actos simbólicos van acompañando. Y en un contexto donde hay casi una necesidad ineludible de ir resolviendo el problema fiscal del Estado, lo cual va a implicar algunas medidas de ajuste inexorablemente. No sabemos cuáles, porque hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de llegar al mismo objetivo, pero mientras se avanza en esa línea, simbólicamente también hay que tratar de contener a los sectores más progresistas para decir, miren, no nos hemos olvidado, tenemos que resolver estos problemas, pero a la vez te doy por aquí y te saco por acá, básicamente. El toma y daca, que es propio de la política, tiene mucho de simbólico, y hasta que no veamos las políticas públicas que implementa efectivamente el presidente, estos actos simbólicos, por lo pronto, lo que nos dicen es que está poniendo el tema en agenda, que se está reuniendo con los actores sociales, que está diciendo esto no lo puede resolver solamente el gobierno nacional solo, necesita a las provincias, necesita a las organizaciones sociales, necesita a la iglesia, necesita a los otros partidos políticos, etc., ¿no? Es un acto, en ese sentido, sí, de poner el tema en agenda, de abrir la discusión sobre la cuestión y de hacer una deliberación seria al respecto. Es muy importante esto que planteas de la importancia de lo simbólico, digo, porque además inclusive se viene trabajando como estrategia de comunicación, si se quiere, desde las campañas, ¿no? Y después es cuando el ciudadano dice, bueno, pero efectivamente lo que se propuso en campaña no se cumple. Digo, ¿cuánto o qué importante es entender esta situación paralela que se va dando entre lo simbólico y lo efectivamente práctico, lo que se lleva a la praxis, ¿no? Exactamente. Hay un antecedente interesante que tiene que ver, después de la crisis del 2001, el gobierno de Duhalde, los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, una parte importante de las políticas sociales se resolvían en mesas de diálogo entre actores municipales, del gobierno nacional y de las organizaciones sociales. Hay un antecedente de generar ese tipo de instancias deliberativas y que eventualmente se toman decisiones concretas sobre las políticas públicas. Yo calculo que Alberto Fernández, con Arroyo a la cabeza, creo que están yendo hacia una dirección parecida a eso. Es esperable que la política pública que resulte de esto vaya en línea con esta cuestión simbólica de generar mesas de diálogo intersectoriales con actores de la sociedad civil, que son los que están ahí acompañando a la pobreza día a día. Entonces creo que si van en esa dirección, bienvenido sea, y es probable que así sea. Julio, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación.